Nuestra vida cotidiana, nuestras rutinas, incluso parecía que el propio rotar de la Tierra se detuvo de improviso por el arribo de esta terrible pandemia, misma que está cerca de cumplir 2 años en nuestras vidas. Se tuvo que dar una pausa hasta conocer y poder batallar en contra de este infortunio. Fue durante esta pausa que el mundo se vio obligado a cambiar y mejorar ciertos aspectos, en el plano social, educativo, económico y por supuesto en el plano laboral. Y precisamente este último aspecto se vio forzado a optar por el teletrabajo, término que no fue nuevo pero sí desconocido para muchos en ese entonces. El teletrabajo, medida que ya existía 50 años atrás a nivel mundial pero con pocas empresas que la utilizaban, significa modificar la organización tradicional presencial del trabajo en oficinas por el de labores en formas de horas dedicadas al trabajo realizado a distancia utilizando las TICs. Derivado de aquello, las salas o habitaciones de los hogares se transformaron en los nuevos puestos de trabajo y en muchos casos también puestos de estudio. A nivel mundial el teletrabajo marcó un incremento exponencial, teniendo a la pandemia como punto detonante en este incremento, y es así como Alemania pasó del 3% de los alemanes trabajando desde casa al 30%. Brasil era el país de América Latina con más empleados trabajando desde sus casas, según el estudio Teletrabajo en América Latina. En ese país había 12 millones de trabajadores que laboraban desde la comodidad de su hogar, es decir, un 25% en el 2018, porcentaje que se elevó al 80%, es decir, 167.000 personas. Argentina, de un 23% de empresas laborando con teletrabajo, incrementó a un 76% de empresas que optaron por esta medida. En Ecuador, esta modalidad entró en vigencia en el 2016. Hasta diciembre del 2019, 3.1 millones de personas tenían empleo adecuado, es decir, con ingresos iguales o superiores al salario mínimo, y el 0.47% de ellos, es decir, 15.000 personas, lo hacían a través del teletrabajo. Pero eso cambió a partir de la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus, y ahora son más de 253.247 trabajadores los que trabajan desde sus casas, lo que corresponde al 8%. Asimismo, 1.238 empresas, entre privadas, públicas e instituciones, se acogieron al teletrabajo. El Ministerio de Trabajo reporta las siguientes cifras. El registro civil tenía el 100% de su nómina, esto es, 1.939 colaboradores públicos laborando en casa. La Defensoría del Pueblo y varias direcciones de educación también lo hicieron. Esta modalidad era poco común en Ecuador y ahora pasó a ser la salida para que la producción laboral no pare. Un ejemplo más claro de esta modalidad aplicada a un trabajo es lo generado en el diario El Universo. En total son 450 trabajadores y ellos fueron divididos en 3 categorías según su actividad. 28% labora de manera parcial, unos días en oficina y otros en casa. 30% trabaja siempre en planta al realizar tareas operativas y el 42% está permanentemente en casa. En general, los negocios debieron hacer inversiones para implementar nuevas herramientas tecnológicas, mientras que los empleados tuvieron que acoplarse a nuevas rutinas. El reto del teletrabajo es la adaptación de horarios, reuniones virtuales y la combinación de estar en casa trabajando. Aunque esta modalidad de trabajo presenta una gran variante, no todos tienen la herramienta tecnológica completa o un servicio de internet estable. El pasado martes 29 de junio, en una reunión encabezada por el ministro de Trabajo, ministra de Salud y director general del ECU 911, presentaron el Plan General para Retorno Progresivo y Seguro a las Actividades Laborales. Para este retorno progresivo se considerará en esta fase a las personas que han recibido la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 y tienen 14 días de transcurrido después de la inmunización. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó que se implementará una herramienta estadística para calcular el riesgo relativo que pueda tener un empleado al retornar a su trabajo, el cual se implementará inicialmente en el sector público. Este sistema considerará 3 variables: aforo, número de contagiados en el trabajo y personas vacunadas. El riesgo relativo es mayor a 1 o es menor a 1. Si es que el riesgo relativo es mayor a 1, nosotros tenemos que modificar el aforo en ese lugar de trabajo, disminuirlo para proteger hacia la población. Si es que el riesgo es menor a 1, es un riesgo protectivo, es un indicador protectivo, lo cual nos permitirá aumentar el aforo. Así, poco a poco el Ecuador se enrumba a la reactivación, aunque no hay que bajar la guardia. Por ello es necesario la responsabilidad de todos los ciudadanos en nuestro país. Con estas cartas sobre la mesa, abrimos la discusión y el análisis.